Buenas tardes México, les habla Omar García Harfuch. Lo que voy a contar no es un rumor, es la cruda y obscura realidad del mundo del narco, y lo peor es que esta historia ocurrió mientras el país dormía. 71 cuerpos quedaron tendidos antes de que amaneciera. La tierra oscura por la pólvora, el cielo roto por helicópteros artillados. Así despertó Colotlán, aunque nadie se enteró hasta que ya era imposible ocultarlo. A las 4:20 de la madrugada, en una carretera federal perdida al norte de Jalisco, el Estado decidió ir a fondo. No a negociar. No a contener. A destruir. El objetivo era uno solo. Un hombre. Para alcanzarlo, se activó un protocolo de guerra total. 30 camionetas blindadas avanzaron como una estampida de acero entre la maleza. 80 elementos de fuerzas especiales descendieron con precisión quirúrgica. Desde el aire, 2 Black Hawk de la Marina desgarraron la noche con metralla. En tierra, los sicarios respondieron con todo lo que tenían, fusiles, granadas y pánico. A esa hora, los pobladores ya no dormían. Se escondían bajo las camas, tapaban los oídos de sus hijos, contaban cada ráfaga como si fuera la última. En los radios tácticos la orden era una sola, repetida sin emoción, localizar al objetivo. Captura o eliminación inmediata. Le decían la rata. Era el jefe de plaza más violento de la región, operador clave del cártel, encargado de laboratorios de fentanilo, rutas clandestinas y la seguridad de mandos altos. Su caída no era un golpe más. Era una ruptura. Un mensaje directo al corazón del crimen organizado. Lo que esos hombres no sabían es que ya estaban vendidos. Que alguien había hablado. Que nosotros sabíamos exactamente dónde dormía, cuántos lo custodiaban y por dónde intentaría escapar. Esta vez no hubo improvisación. Fuimos a cortar la cabeza. Yo no estuve en el terreno, pero cada paso de esa operación pasó por inteligencia. Cada cruce, cada silencio, cada segundo fue calculado. Se autorizó avanzar sin ceder un solo metro. Lo que quedó atrás fueron imágenes imposibles de ignorar, cuerpos entre el monte, camionetas calcinadas, sangre sobre la grava. Y aún así, nadie habló de esto. Ningún medio abrió con la noticia. La instrucción fue clara, que no se sepa. Pero hay silencios que también matan, y este ya duró demasiado. Porque para entender lo que pasó esa madrugada, hay que regresar días antes. A la carretera federal 23, una franja angosta que cruza el norte de Jalisco como una vena olvidada. Ahí, algo empezó a sentirse distinto. Los niños dejaron de jugar, los adultos bajaron la voz, las miradas se evitaban. Camionetas sin placas circulaban de noche. Drones sobrevolaban parcelas. Hombres tatuados compraban víveres en efectivo. Y estaba ese sonido constante, un zumbido que nadie sabía explicar, pero que todos sentían. Los rumores crecían. Que la rata había regresado. Que traía más gente. Que algo grande venía en camino. Desde hacía 4 días, una casa a las afueras del pueblo empezó a llenarse. Concreto gris, cámaras en cada esquina, luces encendidas toda la noche. Entraban convoys, salían hombres armados con radios al pecho. Para la Marina, ese lugar tenía nombre, El Nido. Ahí dormía el objetivo. No era solo una casa de seguridad, era un centro de mando. Desde ahí se ordenaban extorsiones, se vigilaban rutas y se concentraba información crítica. En inteligencia, algo no cuadraba. Los movimientos eran demasiado visibles, demasiado confiados. Cuando un grupo criminal actúa así, solo hay 2 opciones, o se siente intocable, o está a punto de ser traicionado. Esa duda encendió la operación final. Drones a baja altura. Satélites fijando coordenadas. Fuerzas especiales moviéndose por tierra. Colotlán aún no lo sabía, pero ya estaba completamente rodeado. Al acercarse al punto de ataque, los primeros elementos vieron algo que cambió todo, una figura sola, en medio de la carretera, rostro cubierto. No dijo una palabra, solo entregó algo y se fue. Con eso, ya no hubo marcha atrás. A las 4:20, la sierra explotó. Las camionetas blindadas irrumpieron sin sirenas, solo con fuego. Los sicarios de guardia abrieron primero. 40 hombres parapetados, armados con fusiles de alto poder. No sabían contra quién iban. Del otro lado venían los gafes. Entrenados para entrar y no dejar rastro. Cerraron accesos, cortaron salidas. Desde el aire, los Black Hawk giraban en espiral. Miniguns listas. 6.000 disparos por minuto.
Una explosión abrió la entrada principal. Las puertas volaron. Los gritos salieron de adentro. El objetivo tomó el radio y lanzó un llamado desesperado a todos sus refuerzos. No sabía que ya los estábamos esperando. Cuando los convoys del cártel avanzaron desde municipios cercanos, el cielo se partió. Los helicópteros descendieron en picada. Las ametralladoras calibre .50 destrozaron motores. Camionetas blindadas se convirtieron en ataúdes. En segundos, hombres quedaron calcinados dentro del metal. En otro punto, cohetes aire tierra impactaron contra una segunda caravana. Y eso, apenas era el inicio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal Operación Harfuch porque solo aquí podrás conocer las operaciones del narco que otros quieren ocultar. El fuego se extendió por la maleza y convirtió los arbustos en antorchas. 10 cuerpos más quedaron tirados sobre el asfalto, irreconocibles. Y mientras afuera el infierno avanzaba, adentro de la casa la rata ya sabía que estaba perdido. Rompió ventanas, golpeó muros, intentó huir por la parte trasera. No pudo. Los gafes ya estaban dentro. El combate se volvió personal. Cuerpo a cuerpo. Fusil contra escopeta. Gritos contra silencio entrenado. Uno de los nuestros cayó herido. Otro avanzó sin cobertura y abatió a 3 sicarios en segundos. El aire estaba cargado de pólvora y sangre. Cada explosión hacía temblar los muros. Entonces llegó el aviso por inteligencia. El objetivo intenta huir. Dividimos equipos. Cerramos el cerco. Lo encontramos entre la maleza, empapado de sudor, con la mirada descompuesta, una pistola en una mano y una granada en la otra. No alcanzó a activarla. 3 disparos al pecho. Precisión absoluta. A las 5:47 la confirmación llegó por radio. Objetivo neutralizado, la rata había caído, pero lo que vino después fue incluso más duro. Entre los nuestros estaba Jorge. Tenía 29 años. Padre de 2 hijos. Apenas llevaba 8 semanas en el grupo Elite. Era su primer operativo real. También fue el último. Antes de despegar, desde el helicóptero, sonrió y dijo en voz baja que ese día se acababa un infierno. Lo encontramos tendido en un charco de sangre. El pecho abierto por una ráfaga. En una mano aún sostenía el fusil. En la otra, una fotografía arrugada de su familia. Fue el único caído del ejército mexicano en toda la operación. Y aunque entonces no lo sabíamos, fue gracias a él que se cerró el cerco final y se evitó la fuga del objetivo. A unos metros, otro rostro marcado por el humo. Israel. No llevaba medallas ni insignias, solo el uniforme y una mirada que atravesaba la escena. Había estado en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas. Pero después diría que nunca había sentido tanto odio como esa madrugada. No fue un operativo, fue una purga. Israel fue el primero en entrar a la casa de seguridad. Cruzó entre cenizas y disparos sin saber si saldría con vida. Salió. Pero lo que vio adentro cambió todo. En un rincón encontró un altar con veladoras encendidas, fotografías de líderes criminales y un croquis detallado del sistema de protección civil de Colotlán. Rutas, claves, nombres. Información interna. No dijo nada. Solo se persignó. Ahí entendimos la magnitud del enemigo. La rata no era un sicario cualquiera. Su nombre real era Ramón. 45 años de edad. 22 dedicados al crimen. Lo que lo hacía peligroso no era solo su violencia. Era su mente. Controlaba más de 400 hombres en el norte de Jalisco. Coordinaba laboratorios de fentanilo en Colima, rutas de tráfico en Aguascalientes y movimientos financieros en Nayarit. Era el puente entre los fusiles y el dinero. Para él, cada bala era una cifra. Cada muerto, una estadística. Esa madrugada, la cifra fue él. Pero su muerte fue apenas el inicio. En la mochila que llevaba encontramos algo peor que cualquier arma, una libreta negra. Nombres, fechas, ubicaciones. Una lista que hizo temblar al Estado. Durante más de 2 décadas, Ramón no solo fue jefe de plaza. Fue un arquitecto de guerra. Transformó una región rural olvidada en uno de los corredores de fentanilo más rentables del país. Su visión no era territorial, era logística. Y por eso parecía intocable. Tenía bajo su mando directo a más de 400 sicarios y coordinaba a otros 1000 repartidos entre Colima, Aguascalientes y Nayarit. Todo funcionaba como un tablero. Municipios divididos por funciones.
producción, transporte, cobro, silencio. Su sistema financiero operaba sin huella. Empresas fantasma a nombre de muertos. Transferencias trianguladas. Criptomonedas movidas desde el extranjero. Cuentas falsas en paraísos fiscales. Pero su verdadero poder era la información. Esa libreta negra contenía la nómina completa de la organización en la región. Coordenadas exactas de laboratorios. Rutas secundarias. Y lo más delicado. Los nombres reales de sus enlaces con autoridades locales. Traidores. Cómplices. Rostros con uniforme que lo protegieron durante años. En cuestión de horas, lo que parecía una victoria militar se convirtió en un terremoto político, judicial y operativo. Y todavía faltaba lo peor. Mientras el fuego todavía no se apagaba en Colotlán, la operación ya se estaba moviendo. Los helicópteros cambiaron de rumbo. Otras coordenadas se activaron al mismo tiempo. Casas de seguridad en Aguascalientes, laboratorios ocultos en la Sierra de Nayarit, oficinas aparentemente legales en Guadalajara. Todo lo que aparecía en la libreta negra pasó a ser objetivo inmediato. La rata había muerto, pero su caída solo encendió la siguiente fase. La pregunta era inevitable: ¿cómo llegamos con esa precisión? ¿Cómo supimos dónde estaría? ¿Cómo anticipamos cada intento de fuga? La respuesta cabe en una sola palabra que ningún cártel quiere escuchar: traición. Y no vino de un sicario cualquiera. Vino de alguien de su círculo más íntimo. Una semana antes del operativo, en una bodega sin luz a las afueras de Tepatitlán, un hombre estaba amarrado a una silla metálica. Tenía las costillas fracturadas, sangre seca en la boca y miedo en cada respiración. Su nombre era Ángel N., excomandante regional. Mano derecha de la rata. Lo capturamos en un operativo silencioso. No resistió ni 24 horas. Cuando habló, cambió el curso de la guerra. Conocía todo. Las casas, los vehículos, los escoltas, los horarios. Sabía exactamente cuándo la rata dormía sin moverse del lugar. Duerme en Colotlán, cerca de la Federal 23, lunes en la madrugada, solo 2 escoltas, no espera nada, esa fue la frase. No habló por miedo. Habló por venganza. Semanas antes, la rata había ordenado ejecutar a su hermano menor. Lo acusó de filtrar rutas. Le dispararon en la nuca frente a sus hijos. Ahí se rompió todo. La información pasó directo a Marina. Se clasificó como riesgo extremo con oportunidad única. Se armó una coordinación inmediata. Ejército en tierra. Marina en el aire. Sin burocracia. Sin filtraciones. Las camionetas tácticas salieron sin insignias. Las órdenes se entregaron en sobres cerrados. Ni siquiera los mandos locales sabían qué estaba ocurriendo. Esta vez la operación tenía que ser invisible. El objetivo era claro: cortar el liderazgo en la zona norte y provocar el efecto dominó. Pero nadie esperaba lo que apareció después. Dentro de la libreta negra había una hoja suelta, escondida entre las cubiertas. 4 nombres. Ninguno era sicario. Ninguno era operador financiero. Eran funcionarios. 2 mandos de policía municipal, un juez de distrito y un alcalde en funciones. Todos en nómina. Ese hallazgo cambió todo. La orden fue inmediata: aislar la zona, contener la información y ejecutar redadas simultáneas antes de que alguien escapara. Porque lo que estaba en juego ya no era solo una plaza criminal. Era la credibilidad del Estado. Cuando recibí el informe completo, solo dije una cosa: si vamos a limpiar, que sea hasta el hueso. Y lo que siguió no fue una limpieza. Fue una purga. A las 8:18 de la mañana, mientras el humo aún salía de la casa de seguridad y los helicópteros seguían cruzando el cielo, activamos la fase 2. No nos detuvimos. Todo lo que ese hombre tocó tenía que caer ese mismo día. Lo de Colotlán no fue un éxito aislado. Fue un punto de no retorno. Las imágenes estaban sobre la mesa: convoys calcinados, laboratorios marcados, transferencias ligadas a nombres con cargo público. En el centro del informe, una palabra escrita a mano: vulnerables. Ese fue el diagnóstico. Y también la declaración de guerra. Esa madrugada demostramos que el Estado puede desmantelar estructuras completas en una sola noche. El mensaje no era solo para ellos. También era para nosotros. Porque no actuar con firmeza también es una forma de traición. No hubo conferencia. No hubo espectáculo. Solo una instrucción clara a las fuerzas desplegadas: lo ocurrido en Jalisco no fue una batalla, fue una lección.
Y se va a repetir. Ese mismo día se activaron 9 operativos simultáneos en 3 estados. 6 casas cateadas. 2 laboratorios desmantelados. 30 millones de dólares congelados. Y una lista de más de 150 nombres ligados a protección institucional. Algunos ya estaban bajo vigilancia. Otros desaparecieron antes del anochecer. El mensaje fue claro. Esta vez no habría impunidad. Y mientras el país veía otros titulares, la última orden ya estaba escrita. Esto no terminó en Colotlán. Apenas empezó. Confidencialidad absoluta. Esa fue la orden. Pero al revisar los teléfonos y dispositivos incautados en Colotlán, mis analistas encontraron algo que superó cualquier previsión. No solo rutas y dinero. Había listas de ejecuciones programadas, con fechas, métodos y nombres que nadie esperaba ver. El operativo concluyó a las 10:40. El pavimento aún humeaba bajo el sol de Jalisco. 71 sicarios del CJNG abatidos. Un solo elemento del ejército caído. La Marina, sin bajas. Pero el verdadero impacto no estuvo en los números, sino en el silencio que siguió. Colotlán amaneció paralizado. Escuelas cerradas, comercios abajo, radios evitando el tema. Nadie quería hablar. Tras la caída de la rata, el cártel entró en shock. Se activaron purgas internas. En menos de 24 horas, 5 operadores regionales desaparecieron, ejecutados por los suyos. La estructura se rompió y el caos tomó su lugar. Para la gente, eso fue aún más peligroso. Se avecinaba una guerra de sucesión. Disparos en municipios cercanos. Cuerpos colgados. Mensajes de sangre reclamando poder. La muerte del jefe no trajo paz. Dejó un vacío que empezó a llenarse con plomo. Nuestras fuerzas mantuvieron presencia como advertencia. Drones, interceptaciones, señales de alianzas entre células fragmentadas y viejos rivales. Quedó claro que la guerra no había terminado, solo había cambiado de fase. Y aún así, ningún noticiero abrió con esta historia. El mayor golpe al CJNG del año fue ignorado. Ese silencio no fue casual. Lo ocurrido en Colotlán demostró que cuando el Estado actúa sin titubeos, puede desmantelar estructuras completas en horas. Y esa verdad incomoda. Por eso este relato existe. Para contar lo que intentaron ocultar. Porque cuando el Estado actúa con firmeza, el crimen tiembla. La instrucción final no fue para la prensa. Fue para el equipo, esto no fue una redada, fue una señal. Y se va a repetir hasta que el miedo cambie de lado. Ahora que lo sabes, también te toca decidir. Porque si el silencio fue cómplice durante años, contar la verdad es el primer acto de justicia.